Sí, profe, se escucha bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar un momentito para ver si se integran más gente a esta reunión. Estamos integrando más gente a la reunión. Acá les mando un saludito. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para ver si se integra alguien más. Espero que anden bien. Bien, ¿alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este encuentro y, y yo durante la semana les remití este material que les agrego al material que estuvimos trabajando, porque, bueno, para poder entender los preparados farmacéuticos que tienen que ver especialmente con enfermedades o patologías eh, que involucren lo que se llaman las cardiopatías isquémicas. O sea, hasta ahora nosotros habíamos visto algo que tenía que ver básicamente con el tema de la hipertensión arterial. Bueno, ahora vamos a ver otros problemas que están íntimamente ligados con lo que estuvimos viendo en clases anteriores y que realmente tienen una relación y muchas veces es difícil hacer distinción de un preparado farmacéutico antihipertensivo con un preparado farmacéutico, un medicamento que tenga acción
sobre estas enfermedades. Me estoy refiriendo a un grupo de enfermedades que se las conoce en forma, digamos así, global, como las enfermedades que comprenden las coronariopatías isquémicas. ¿Mm? Si queremos usar un término más amplio, tendríamos que decir cardiopatía isquémica, coronariopatías isquémicas o cardiopatías. A ver, vamos a dar entrada a alguien más. Permitir. Hola, Soledad. Bien, seguimos. Entonces, como les decía, entonces, se pueden llamar clásicamente, aparte de coronariopatías, cardiopatías isquémicas. ¿Qué es lo que hace alusión a esto? Yo estoy sacando para permitir entradas. Hola, bienvenida, buenas noches. ¿Qué es lo que eh, hace que lo llamemos cardiopatía o coronariopatía? Bueno, cardiopatías es algo más global. Serían enfermedades que están afectando al músculo cardíaco, y lo de isquémico significa que hay un déficit de la irrigación, de la llegada de sangre arterial. En este caso, la sangre, específicamente, como ustedes por ahí habrán visto en la anatomía, es transportada al corazón por unas arterias que se llaman arterias coronarias. Entonces, cuando estas arterias coronarias se encuentran enfermas con patología, uno también puede decir a estas enfermedades que las englobamos como coronariopatías isquémicas. Isquémico quiere decir falta de irrigación. En este caso, alude a la irrigación arterial, algo que está pasando en este tipo de problemas, de problemáticas, que impide que el corazón se irrigue, o sea, que llegue la sangre en forma correcta. De eso se trata cuando hablamos de cardiopatía isquémica o coronariopatías isquémicas. Yo todo esto les aclaro, lo traigo porque si bien este fue un material que lo hicimos para el área de la licenciatura y el profesorado de educación física, y yo tomo algunas cosas, vamos a tomar de este material, obviamente no todas. Por supuesto que ustedes al tener el material también, si tienen una duda o algo que tiene que ver con el tema de las actividades, me lo pueden preguntar, pero no es el sentido de la carrera de ustedes. Pero sí lo traigo porque tratamos en esto de explicar en forma sencilla algunas cuestiones que tienen que ver de cómo se producen estas enfermedades, qué síntomas y signos dan, y nosotros lo que vamos a después a necesitar es después ver de qué manera los preparados farmacéuticos o los medicamentos se pueden utilizar para poder mejorarlo. O sea, porque este tipo de problemas se puede, digamos, para hacerlo gráfico, atacar de diferentes ángulos. Un ángulo sería justamente su tratamiento farmacológico, medicamentoso, que es el que nos interesa acá en esta carrera, la carrera de ustedes. Pero también esto se puede combinar con un tratamiento que tiene que ver con una prescripción de actividad física y, por supuesto, también la otra patita está dentro de lo que es la parte nutricional. Y a todo esto, que serían soluciones, tanto lo nutricional, la actividad física o lo medicamentoso que vamos a ver nosotros acá, se le puede agregar, esto todo serían tratamientos o terapéuticas clínicas. Tenemos también otro tipo de terapéuticas que son quirúrgicas. Por ahí ustedes habrán escuchado hablar de colocación de stents o cirugías de bypass, que por supuesto no es nuestra métier. Igualmente, quisiera aclararles algo.
más allá de que uno tome una solución de tipo quirúrgica, la solución quirúrgica solamente sirve como para mejorar una determinada localización de la enfermedad, un pedacito, pero como en esto está involucrada una enfermedad mucho más importante, que es la arteriosclerosis, entonces nunca se puede pensar que la solución quirúrgica es una solución definitiva si no la acoplamos a las dos otras, a las que tienen que ver con la actividad física y a las que tienen que ver con lo medicamentoso y con el aporte nutricional. ¿Está? Entonces, de esto un poquito se trata y por eso traje el material, porque como para poder después entender algo de la farmacología que se utiliza en este tipo de enfermedades, bueno, entonces tenemos primero que conocer un poco qué es lo que está pasando y saber que este tipo de problemáticas son de gran frecuencia. O sea, si ustedes están al frente o están atendiendo una farmacia o están en una farmacia hospitalaria o en una farmacia que se arme en un centro, en un CAP, en un centro de atención de salud, bueno, de alguna manera este tipo de medicación la van a tener más allá del nivel que estén trabajando, de alguna manera van a tener que manejarla. Entonces, esto para poderlo entenderlo bien, lo vamos a plantear de esta manera y una vez que se pueda entender esto, sí ahí podemos después ir arrancando con la medicación que se va a poder comprender más fácilmente. Entonces, bueno, yo acá algunas cosas, les dije que este es un material que fue preparado también para otro grupo de alumnos, entonces yo esto se los dejo, pero y salteo por ahí algunos powers porque me interesa entender algo que tiene también que ver con la utilización de estos fármacos que para poder hablar de estas cardiopatías isquémicas, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es el tema de los factores de riesgo. ¿Qué es esto de los factores de riesgo? Estas son enfermedades que, si bien clásicamente se le atribuyen a las edades que se padecen más a los adultos, hoy en día tenemos que también pensar que por ciertas características, estilos de vida, los podemos empezar a ver en edades más tempranas, inclusive muchas veces desde la adolescencia y adultos jóvenes. Entonces hay algo que es muy importante tener en cuenta antes de lanzarse al estudio de los fármacos para este tipo de problemas. Em, ¿Cuáles son aquellos factores que pueden contribuir a la producción de esta enfermedad? Porque si vos tenés en cuenta esos factores, vos por ahí podés trabajar sobre los mismos y evitar la aparición de lo mismo. Eso es lo que en una disciplina, tal vez ustedes lo habrán visto, si no yo se lo digo muy brevemente, una disciplina que se llama epidemiología, ¿eh? Que es una palabrita media compleja, pero que quiere decir un poquito, para que tengan una idea, es el estudio de la distribución de las enfermedades en una población, no en forma individual. Distribución de las enfermedades en una población y de aquellos factores que en esa población pueden producir la enfermedad. Fíjense que yo dentro de esta definición lo que destaco es la palabra población. Población. No estoy hablando de asistencial individual. ¿Por qué? Porque la epidemiología le sirve a la medicina para poder llegar a entender dentro de una población, o para hacerlo fácil, dentro de mucha gente, no de uno solo, de un número importante y significativo de gente, esto también
es todo un tema, que es un número significativo, pero solo lo digo para entender por qué se está enfermando esa población y cuáles son las causas. Eso es un poquitito lo que estudia la epidemiología, que tradicionalmente se lo asocia a epidemias, o sea, la tradición indica, saco un minutito el power porque me están llamando acá. Hola, buenas noches, Fiorella, bienvenida. Bueno, entonces nosotros, como les estaba explicando, el tema de la epidemiología es muy interesante porque tradicionalmente la epidemiología abarcaba el estudio de enfermedades infecciosas, nada más. Pero hoy en día el concepto es mucho más amplio. Enfermedades no infecciosas, como estas, enfermedades crónicas, degenerativas, que son las que van a producir este problema, también los estudia la epidemiología. La epidemiología, por ejemplo, va a estudiar también por qué se produce en una persona un cáncer de pulmón. O sea, no se refiere solamente al ámbito de enfermedades infecciosas. Por eso, hoy en día, la epidemiología se divide en dos grandes ramas. Una de las que estudian una población, de acuerdo a la definición que les di, la distribución y causas de enfermedades infecciosas, y otra rama sería la epidemiología, que estudia las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, estas, que en principio podríamos decir que lo infeccioso no tiene mucho que ver en las cardiopatías o enfermedades coronarias. ¿Y por qué digo en principio? Porque la ciencia avanza y a veces dentro de unos factores de riesgo, una vez estando en un congreso con odontólogos, me comentaban que un proceso que es muy banal, como es por ahí el tema de las caries bucodentales, también podría ser indicado como un factor de riesgo, pero lo dejo ahí como un concepto general. Bueno, volviendo a lo nuestro. Fíjense, este es un estudio clásico que se hizo en Estados Unidos, en Filadelfia, en un estudio en una ciudad que se llamaba así, Framingham, que fue un estudio que se hizo de una manera, ustedes ven metodología de la investigación y tal vez algo les habrán hablado de esto, pero yo les explico, es un estudio que se hizo en forma longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que se comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y todavía está abierto. Los estudios longitudinales son, podríamos decir, mucho más efectivos en las conclusiones que tenemos que sacar que los transversales. ¿Qué diferencia hay? Que en un transversal, a ver, es como si vos te sacás una selfie, o sea, te sacás una foto del momento. ¿Eso puede servir? Sí, puede servir en algo, pero si vos, por ejemplo, vas siguiendo a una población desde que es joven hasta que se muere y después buscas los factores de riesgo y te encontrás que se murió de un infarto porque en el estilo de la vida de la persona había alguna de estas causas y viste muchos casos, entonces eso refuerza mucho más lo que vos podés decir. Y fíjense, acá tenemos los que se llaman los factores de riesgo del estudio de Framingham, o sea, los que te permiten contribuir a que esta enfermedad se produzca. ¿Está? Y ustedes fíjense, bueno, la edad lo vamos un poquito a dejar, pero fíjense que ahí hay algo muy interesante y que también, si uno tendría que estar estudiando preparados farmacéuticos o, por ejemplo, estar estudiando medicamentos, si quieren llamarlo así, en los diferentes niveles de atención para este tipo de problemas, no solamente tenemos que pensar por ahí en uno específicamente que vamos a usar cardiológico, sino que también fíjense la importancia que tiene
El colesterol, ¿se acuerdan que nosotros en la primera parte que cursaron conmigo, yo les explicaba un poquito lo que era el tema del colesterol, el colesterol total, el colesterol LDL, HDL, principalmente el LDL, hábitos como el tabaquismo, el aumento de la tensión arterial sistólica y también de la diastólica, bueno, son factores que me pueden ir, digamos, haciendo la predicción estadísticamente de riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Bueno, acá tienen todo lo que incluyó. Yo esto un poco lo paso. Acá algunas de las críticas. Una crítica que se le hizo a este estudio, que bueno, no consideró los hábitos culturales y problemáticas locales, pero diría que es bastante bueno, más allá de este tipo de críticas. Paso un poquitito, acá tienen otro estudio que se hizo acá en la Argentina. Yo esto lo paso porque no quiero demasiado, bueno, con este Power yo no estoy de acuerdo, pero lo dejé, con otro profesor lo hicimos. Voy directamente al 13, o sea, salté de lo que fue el estudio de Framingham para que ustedes entiendan lo que es un factor de riesgo, y fíjense que acá vuelvo a insistir en el tema de factores de riesgo. Vuelvo a insistir que si nosotros queremos encarar medicamentosamente este tipo de problemas, es probable que un solo fármaco no me ayude a poder resolver todo. ¿Mm? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, entonces, acá en este número 13, fíjense que cuando uno habla de factores de riesgo, decimos que es toda circunstancia que provoca que una enfermedad, que una persona pueda contraer una enfermedad. O sea, esto es interesante, esto vuelvo a decirlo, es tanto para lo infeccioso como lo no infeccioso. ¿Cómo se clasifican? Yo creo que este Power, el número 13, ténganlo en cuenta, márquenlo, les podrá servir por ahí ahora conmigo, por ahí les podrá servir más adelante, a lo mejor con alguna otra materia, pero es, es interesante para tener en cuenta. Y es también interesante que ustedes no se olviden que el técnico de farmacia hospitalaria es un agente de salud y que también, eh, vuelvo a insistirles, ustedes muchas veces son la primera entrada, la entrada que se produce dentro de un sistema de salud. Alguien que viene a preguntar algo a una farmacia y bueno, puede tener la ayuda de ustedes van a estar capacitados como para poder mínimamente, digamos, entender de lo que están trabajando y hacer promoción de la salud, ¿sí? Promoción de la salud y prevención. Bueno, entonces, no modificables, modificables y contribuyentes. Vamos a avanzar un poquitito con esto. Bueno, no modificables, bueno, tiene que ver el sexo. Antecedentes de familiares, cardiopatías, esto hay que tomarlo también con bastante pinzas. En general, obviamente, si en una familia hay gente que ha padecido cardiopatías, tendrá a lo mejor una mayor carga genética para padecerla. Pero ojo con algo que es muy importante. Esto no significa que si vos, aunque tengas una pesada herencia de haber tenido este tipo de enfermedades, no quiere decir que si no modificas tu estilo de vida puedas disminuir esos riesgos. O sea, no es que está todo perdido, pues no estamos hablando de cardiopatías congénitas. El estilo de vida tiene mucho que ver en la producción de estas enfermedades. Estilo de vida. ¿Está? Bueno, esto del sexo masculino o femenino hoy en día no es tan así, porque pueden padecerlas ambos sexos, inclusive hay un poquitito mayor, es en el género femenino que en el masculino. Factores modificables, ¿ves? Esto
los podés trabajar con estilo de vida y con los medicamentos. Hipercolesterolemia, bueno, el tabaquismo, por ahí podés tener algo contra la nicotina, pero va por otro lado. Hipertensión arterial, que es lo que vimos los otros días. Obesidad, que de pronto no es que uno hable, si bien puede haber algún fármaco contra la obesidad en sí, en realidad la obesidad farmacológicamente lo que mejor está demostrado, lo que mejor, menos riesgos trae es si vos trabajas muchas veces la obesidad está ligada a estas diabetes, a las diabetes de tipo 2. Ahora les explico. Bueno, y sedentarismo obviamente que esto yo lo dejo más para los profesores de educación física. Esto tiene que ver lo que es promover la actividad, que no sería, digamos, hacer, es importante, pero no voy a hacerles hincapié a ustedes. Pero les quiero comentar simplemente que cuando hablas de diabetes tipo 2, estamos hablando de una diabetes que en medicina se llama diabetes mellitus, mellitus, y es una diabetes producida por un aumento de la glucosa en sangre, hiperglucemia, hiperglucemia. Normalmente la glucosa en sangre, los valores normales hoy aceptados son aproximadamente, hoy se dice entre 70 y 110 miligramos por ciento, para tener una idea. Entonces, aumenta la glucosa y aparte la persona en general suele tener mayor, como vimos cuando vimos diuréticos, el aumento de su volumen urinario, poliuria, se llama eso. Cuando Profesor, tiene, ¿cómo se llamaba la diabetes? ¿cómo? ¿Cómo se llama este tipo de diabetes? Tipo 2 o mellitus, Ok. mellitus, Mellitus. Uno generalmente está acostumbrado a decir diabetes directamente. Lo que pasa es que a nivel médico, decir diabetes directamente puede prestarse a una duda. ¿Por qué? Porque la diabetes que yo les estoy contando ahora, de tipo 2, es muy frecuente dentro de la población. Epidemiológicamente, vamos a usar la palabra que les decía antes, está distribuida entre un 7 y 10% de la población. Suponete, a grosso modo, sacando cuentas así muy rápidas, ponele que en Matanza vivan 2 millones de personas, por decir, ¿sí? Entonces vos tenés que aproximadamente tendrías que tener dentro de la población unos 200.000 diabéticos. Fíjense, lo que es. Y no es que son estadísticas que uno las trae, sino que vienen de estudios hechos profundamente. El problema está que de esos 200.000 diabéticos, es muy probable que a lo mejor están haciendo un tratamiento y un seguimiento como mucho un 25%. Y hay inclusive un 50% que a lo mejor ni lo sabe que lo es. En fin, eso sería para charlarlo en otro momento y no quisiera mucho desviarme en este momento, pero sí les traigo para que sepan lo que es esta diabetes, que como les decía, está aumentada la glucosa, orina más, poliuria y tiene más sed. Eso se llama polidipsia. Poliuria, polidipsia y tener aumento de la glucosa. Eso es lo que caracteriza. Y este tipo de diabetes se caracteriza también porque la persona tiene más ganas de comer, polifagia. Por eso decimos que son como las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia. Y les decía, se da más en gente adulta, aunque ahora se la está viendo también en gente más joven, porque tiene que ver con los estilos de vida.
Y se dice mellitus con M, que era lo que les estaba explicando, porque hay una diabetes mucho más rara, muchísimo más rara, prácticamente no se la piensa habitualmente, aparte es bastante difícil de darse cuenta. Yo en toda mi vida profesional vi una, pero vi una porque realmente ya venía con el diagnóstico de diabetes, que se llama diabetes insípida. Insípida. Es muy rara y es una diabetes que se produce por ausencia de la secreción de una hormona que se llama antidiurética, que algo vimos nosotros, o vasopresina. Entonces, la ausencia de esa hormona antidiurética, ¿qué va a provocar en la persona? Que orine constantemente. Imagínense que es una situación muy, muy, muy complicada porque produce rápidamente una deshidratación muy aguda y la única forma, esto de combatirlo, en un principio, porque puede ser provocada por tumores, no importa, pero es consiguiendo esa droga, la vasopresina, para indicarla y de esa forma tratar de controlar la enfermedad. Pero es muy rara. Esta no, esta la diabetes tipo 2 es muy frecuente y van a ver que lo van a ver más frecuente en gente joven. Antiguamente, para clasificar a las diabetes, las que les estoy hablando, se hablaba de tipo 1, 2 y 3. Y la de tipo 1 se decía que era insulino dependiente porque se la veía, o juvenil, porque se la veía desde el nacimiento hasta los 30 años. De 30 para arriba estaba este tipo de diabetes tipo 2. Bueno, que es el diabetes tipo 2, es el que tiene obesidad, más gordito, poliuria, polifagia, bueno, etcétera, etcétera. Y el 1 ese era el juvenil, el que era más flaquito, el que necesitaba la insulina sí o sí. Bueno, pero vuelvo a insistir, hoy en día las barreras se difuminaron, se rompieron y hoy estamos viendo, debido a la poca actividad física, la mala alimentación, el sedentarismo, etcétera, 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 diabetes tipo 2 en gente que son, a ver, alguien me está llamando. Hola, buenas noches, Damián. Buenas noches, profe. Espero que Disculpe, andes bien. acabo de llegar. A las corridas, Todo. bueno, pero Sí, llegaste. como siempre. Bueno, A la pandemia me eh, acostumbre, profe. eso no hay problema, no hay problema, todo bien. Diabetes, entonces, tipo 2, tipo 2, entonces, como les decía, hoy en día hay como una, digamos, no se las clasifica tan, tan taxativamente así. ¿Por qué? Porque vos vas a ver también las de tipo 2 en chicos más jóvenes. ¿Mm? Y después les hablábamos de la de tipo 3 que son diabetes que clásicamente se las asociaba, se las veía en la mujer embarazada. Por eso se la llamaba también gestosis diabética, gestosis de gestación. Y lo que se decía clásicamente que terminado el embarazo, habiendo tenido el nacimiento, el trabajo de parto, terminaba entonces la diabetes. Hoy se sabe que no es tan así, que una mujer que padece diabetes durante su embarazo puede quedar después con una diabetes tipo 2 también. Bueno, en síntesis, igualmente no era la idea hoy de hablar de diabetes, por ahí oportunamente hablaremos un poquito más adelante para entender también los fármacos, porque hipoglucemiantes orales, insulina, son cosas que ustedes también tienen que manejar y ver, pero ustedes fíjense que acá hay una serie de factores, pero que dicen una palabrita mágica ahí arriba, que dicen modificables. ¿Qué quiere decir? Que
tenemos chances de llevar esto para atrás de alguna forma. De ahí la importancia de tenerlo esto en cuenta. Bien, y seguimos. Factores que son contribuyentes, o sea que aparte de la incidencia de los factores anteriores, hay otros que directamente contribuyen, que también pueden ser modificables. Si ustedes les hace demasiado lío dividir en modificables y contribuyentes, digan directamente factores de riesgo, pero que son importantes a tener en cuenta. Bueno, el estrés, la ingesta de algunos anticonceptivos orales, el consumo de alcohol, y acá dentro de la República Argentina también es muy importante la enfermedad de Chagas, que inclusive para el Chagas agudo hay medicación. El Chagas crónico no, hay que tratarlo por los problemas cardíacos que producen. Para los que no estén al tanto, este es un problema que lo podemos ver acá en la Argentina, se puede ver también en Brasil, y es una enfermedad que es provocada por un parásito que se encuentra que para reproducirse necesita tener como hábitat un insecto que es la vinchuca, que es como una especie así de cucarachita con un vuelo torpe, por ejemplo, un poquito más chiquititas que las cucarachas habituales, y que esa cucaracha cuando se posa en la piel de una persona, lo pica y en esa picazón la cucaracha defeca. Y ahí, cuando uno siente la picazón, se rasca, se puede llegar a hacer alguna pequeña lesión en la piel y por ahí se metió el tripanosoma y bueno, y puede producir una enfermedad aguda, que agudo significaría tener los síntomas y signos, pero que al haber tripanosomas en sangre, uno puede intentar utilizar una medicación para poder destruirlos. No es lo más frecuente ver el agudo, sino que directamente pasa a la cronicidad. Y en la cronicidad, uno de los órganos que está afectado es el corazón. Esto entonces es un factor contribuyente de acá. Bueno, acá yo un poquitito esto se los dejo como recuerdo de las cavidades cardíacas. Ustedes han visto anatomía, las paredes, ¿te acordás? Endocardio, pericardio, miocardio. Yo esto un poco se los dejo. Me interesa que tengan en cuenta el miocardio contráctil y el especializado o excitoconductor, que en algún momento hablamos de eso. Algunos fármacos como los digitálicos, nombre comercial Lanicor, o otro nombre comercial es Lanoxin digoxina, actúan justamente sobre esta parte. Cuando este miocardio contráctil no funciona correctamente, y al no funcionar correctamente, vos te acordás, el ciclo cardíaco, acá simplemente vamos a decir que no puede contraerse y relajarse, eso puede llevar a la persona a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón va a expulsar un volumen minuto o gasto cardíaco, un volumen minuto o gasto cardíaco que no es el adecuado, por eso se dice insuficiencia, insuficiente, no es el adecuado para que las células de los diferentes tejidos puedan cumplir con sus funciones fisiológicas. No pueden cumplir. Entonces, esto, entre otras cosas, un fallo cardíaco puede llevar a producir que la persona tenga una dificultad respiratoria.
Eso se llama disnea, miocardio contráctil. Este miocardio contráctil, después vamos a ver algo más. Después el otro miocardio, digamos, si bien es uno solo, pero el contráctil uno lo puede llegar a ver a través, por ejemplo, el contráctil, uno puede hacer una, por ejemplo, una ecografía, una tomografía, una resonancia, un ecodoppler inclusive, o directamente hacer una cirugía y lo ves. Ves el músculo cardíaco, ¿ves? Lo ves, ¿sí? En cambio, el otro es un miocardio que está incluido en el interior del mismo, uno no lo puede ver, es el especializado o excitoconductor, y solamente lo podemos ver utilizando un registro eléctrico, el electrocardiograma. Bueno, y este miocardio, así como acá podríamos hablar de insuficiencia, y lo digo didácticamente, porque los problemas cardíacos después es fácil de entender. Uno puede llegar a afectar al otro. Entonces, pero para poder entenderlo un poquitito mejor y después las acciones de los fármacos, yo acá lo que les quiero compartir es que tenemos por otro lado el especializado o excitoconductor, que es el que podemos ver cuando te hacen un electrocardiograma, por ejemplo. Y este miocardio especializado o excitoconductor es un miocardio que a veces, digamos, farmacológicamente también hay que tratarlo porque puede generar alteraciones dentro del ritmo cardíaco, que es lo que se conoce habitualmente con el nombre de arritmias. Entonces hay fármacos antiarrítmicos. Por ahí, ustedes, si ya han visitado las farmacias de hospitales o alguna otra farmacia, o a lo mejor tienen algún familiar, no sé, han escuchado hablar de un medicamento que se llama Atlancil, Atlancil, o Coronovo también son, les estoy dando los nombres digamos, comerciales para que entiendan. La droga se llama amiodarona, que es una droga que puede ser utilizada cuando este especializado o excitoconductor no anda correctamente y se van produciendo arritmias. Otra droga antiarrítmica que capaz que ustedes la escucharon hablar como anestésico, eso lo van a reconocer, la lidocaína, la xilocaína. Bueno, la xilocaína, cuando se la usa en forma de preparado líquido, entonces puede también ser útil para determinadas arritmias. Entonces, si yo esto lo quisiera ahora relacionar con preparados farmacéuticos, tendría por un lado, a grandes rasgos, porque hay también otros, unos fármacos que podrían llegar a mejorar la parte contráctil, como por ejemplo lo que les decía, la digoxina, en farmacología se dice los digitálicos. Bueno, por un lado ahí, y por otro lado, por ejemplo, fármacos que puedan trabajar sobre trastornos en el ritmo cardíaco, como por ejemplo los ejemplos que les di del Coronovo y el Atlancil. Quiero también aclarar que los trastornos del ritmo no es el único problema que puede tener el especializado o excitoconductor, pero no es de solución farmacológica, como por ejemplo, aunque a veces se intenta con algún fármaco. Estoy hablando de lo que se llaman los bloqueos en la conducción. Entonces hay diferentes bloqueos en donde los impulsos no pasan correctamente y muchas veces la solución es colocar un marcapaso, ¿se entiende? Entonces, pero a veces
cuando el ritmo cardíaco está bajo, uno puede llegar a intentar primero dar algún preparado farmacológico como la atropina, que esto permite, digamos, después vamos a ver por qué, aumentar la frecuencia cardíaca. Pero bueno, un poquito traigo al recuerdo esto y fíjense dos tipos de grupos de medicamentos que podemos ir trabajando. Bueno, acá están las paredes cardíacas, yo esto se los dejo como recuerdo porque algunas de estas cosas ya las hemos visto. Este es el miocardio especializado o excitoconductor, ¿eh? Entonces, acá están las diferentes partes del mismo, el nódulo sinusal. Este dibujito es medio complicadito como para poder entender. Yo prefiero que aunque no está marcado, yo les voy mostrando, igualmente, ustedes tienen que pensar que acá ustedes ven en el dibujo la vena cava superior. Bueno, por esta zona está ese nódulo sinusal y después de ahí va bajando a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, despolariza todo eso. Después sigue lo que se llama el nódulo auriculoventricular, ¿ven? Entonces va por acá, ¿sí? Y hay después unas ramas que se llaman haz de His, H-I-S, una para el ventrículo izquierdo y otra para el ventrículo derecho. Inclusive el haz de His tiene un segmento más anterior y otro más posterior. Y después lo que se llama las fibras de Purkinje, que van a terminar mandando información nerviosa a todo el corazón. O sea, que el recorrido es desde la vena cava superior, aurículas, después este miocardio, bueno, va siguiendo para abajo, esta parte del tabique, después se divide en dos ramas y termina en lo que son los vértices, digamos, de los ventrículos, porque en el corazón la base es lo que está más cerca de la vena cava superior, está como al revés, para entenderlo anatómicamente. Siempre recuerden que el ventrículo izquierdo es posterior y el derecho, bueno, no solo el izquierdo, todas las cavidades izquierdas son posteriores y las derechas son anteriores. Esto lo tendrían que ver como si fuera un sandwichito. Esto está abierto, vos doblás el sándwich y te queda esto anterior y todo lo de atrás posterior. ¿Está? Bueno, entonces, este tejido se llama también marcapaso normal, que cuando no se puede, digamos, no anda correctamente, hay que poner uno artificial. Bueno, sigo un poquitito más para abajo, ven que yo estoy pasando. Esto solamente me interesa que recuerden un poco de la fisiología para entender algunos fármacos. Yo recién, por ejemplo, les hablaba de atropina, si vos tenés el ritmo cardíaco bajo. La atropina es lo que ustedes por ahí conocen como gotas de paratropina. Es un viejo medicamento. Ahora, la atropina es un medicamento anticolinérgico. ¿Qué quiere decir? Vos vas a tener que la acetilcolina, colinérgico, acetilcolina, produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Si yo tengo por ahí un problema dentro de la frecuencia cardíaca y todavía no quiero colocar un marcapaso, puedo a lo mejor intentar subirla dándole a la persona gotas de atropina. ¿Por qué? Porque la atropina me bloquea la acetilcolina, opera como un antagonista y eso hace que vos puedas tener más adrenalina para poder hacer subir los niveles de la misma y la frecuencia. Esto un poquito como para que se den cuenta
un poquitito cómo opera todo eso. Parasimpático acetilcolina y los efectos. Acá tienen que fundamentalmente hay dos efectos que quiero señalar, que la adrenalina, por su receptor beta, tiene un efecto cronotrópico positivo, eso significa un aumento de la frecuencia cardíaca, y un efecto inotrópico positivo, aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Ojo, mientras que el parasimpático, bueno, es la acetilcolina, y lo más interesante es que reduce la frecuencia cardíaca, que en condiciones fisiológicas es algo normal, no es que es algo que esté malo hacerlo. Pero conocer un poquitito la fisiología es importante. No se preocupen saber si es muscarínico, esto es un poco más profundo, no importa. Bueno, yo el tema del ciclo cardíaco se los dejo, porque seguramente lo habrán visto, pero bueno, por las dudas, tienen ahí un material para repasar o ver la cosa. Acuérdense, estas son las propiedades eléctricas del corazón: cronotropismo, batmotropismo, dromotropismo. Esto te está indicando que el corazón tiene un automatismo propio. Para que tenga ese automatismo se tiene que tener un umbral, excitarse, conducir el estímulo, que eso genera las ondas del electrocardiograma, y un fenómeno eléctrico siempre precede a un mecánico que está representado por la contractibilidad y la relajación, que en las patologías vamos a ver que esto está alterado. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto no tienen que saber con tanta precisión la anatomía de las coronarias, pero solamente las presento porque para que tengan una idea dónde van a trabajar los medicamentos, qué es lo que va a mejorar. Entonces son dos coronarias, una derecha y otra izquierda. Lo que yo simplemente quisiera que recuerden, que una es para irrigar las partes izquierdas y otra las partes derechas del corazón. Si quieren tener un poco más de información de coronarias, ahí se los dejo, pero no me parece algo, digamos, como para resaltar en el curso. Ahí les dejo más de la coronaria, y por lo menos en estas partes, que son partes finales, vamos a ver definición de cardiopatía isquémica. Bien, saqué un minutito el Power. Quería saber si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Algo que no se entienda, algo que me quieran preguntar. En la última parte, doctor, donde usted dice que el corazón tiene automotropismo propio, fenómeno Sí. eléctrico, contractibilidad y la otra palabra. Sí, no la acá llegué a está. escuchar. Vamos a traerla. Ahí voy, ¿eh? Así lo pueden ver todos. Acá. Automatismo, excitabilidad, conductividad, contractibilidad, que era lo que me preguntabas, relajación o lucitropismo. La contractibilidad es la sístole y la relajación es la diástole. ¿Está? No importa. Correcto. Ustedes no se preocupen con saber tantos sinónimos, Contracción y relajación. Eso quiere Correcto. decir. ¿Bien? Mil gracias. Por Mil favor. gracias. Bueno, y lo último que hoy quería decirles, antes de ver de vuelta a la ronda las preguntas, es la definición de cardiopatía isquémica o coronariopatía. Me parece importante para que después partamos con un poquito más de estas enfermedades y entender los fármacos. Es la incapacidad de las arterias coronarias de irrigar correctamente el miocardio excitoconductor o contráctil, con la consiguiente hipoxia
o anoxia en un determinado territorio del corazón, con la correspondiente disfunción del mismo. Yo ahora lo saco un minutito y les explico qué es esto. Nosotros acá, cuando estamos hablando de la coronariopatía, estamos hablando que existe una, digamos, una disfunción en las arterias coronarias. O sea, que por algún mecanismo esas arterias coronarias no reciben correctamente el flujo sanguíneo. ¿Eso qué provoca? Que el territorio del corazón donde están irrigando se vea privado de sangre, isquemia. Y cuando se ve privado de sangre, ¿qué quiere decir a esto? Isquemia, cuando se ve privado de sangre, que esto significa isquemia, esto puede llegar a producir hipoxia, o sea, poco oxígeno que llega al lugar, o anoxia, que no llega directamente a oxígeno. ¿Está? Y eso es la causa, por ejemplo, de los infartos. Eso lo vamos a ver un poquitito en clases posteriores y después charlar de los medicamentos. ¿Alguna preguntita más que me quieran hacer? Porque se me está ya consumiendo el tiempo de la comunicación. Espero que el material les haya sido claro, ¿no? Yo por mi parte no, lo entendí bien. Bueno, me pareció el material que los iba a ayudar bastante junto con el otro. Bueno, yo la verdad voy a ver, o sea, si podemos sostener clases próximas también con esta modalidad virtual o vamos a tener que hacer alguna presencial, eso yo siempre se los voy a ir indicando. Voy a ver un poquitito lo que me comenta Katy, que la tengo que ver la semana que viene. Y bueno, y de últimas vemos, ¿no? Porque a mí personalmente creo que es por ahí un poco más cómodo también para ustedes. Bueno, yo de mi parte, si no tienen más preguntas, les agradezco como siempre la participación y nos estaríamos viendo en un próximo encuentro. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana para todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas